El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, ya pasamos nuestra octava de Pascua y estamos ahora en este tiempo de Pascua, sí, pero ya no celebrando el día de la resurrección, sino este tiempo de preparación, así como nos preparamos en el Adviento para llegar a la Navidad, así como nos preparamos en la Cuaresma para llegar a la Pascua, así también nos tenemos que preparar en la Pascua para llegar a dos celebraciones que tienen 10 días de diferencia. Primeramente, bueno, aunque aquí en México pues no se celebra el jueves de la Ascensión, sino se celebra el domingo que se llama Domingo de la Ascensión, y 8 días después celebramos Pentecostés. ¿Y qué es lo que pasa en estas celebraciones? ¿Qué es lo que se nos va a dar? La plenitud del Espíritu Santo. Y es precisamente lo que celebramos en el tiempo de la Pascua. Primeramente, pues vemos que hemos muerto con Cristo para resucitar con Cristo, y es lo que se da durante el trido pascual. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y se simboliza en la vigilia pascual, en el momento, ya sea si hubo catecúmenos que se prepararon durante la Cuaresma, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, se les bautiza. Si no hubo, pues está el recuerdo o la renovación de las promesas bautismales. Ahí que se hace exactamente como se hace en el rito del bautismo. Renuncian a Satanás, renuncian a todas sus obras, renuncian a todas sus seducciones y luego creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Sí creo. Y luego creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la comunión de los santos y en la vida del mundo futuro. Sí creo. Y es precisamente ese es lo que creemos como iglesia y lo que nos hace ser partícipes del cuerpo. Y aquí pues tenemos que siempre estar vigilantes. ¿Por qué? Porque podemos equivocar el camino. Desde el principio podemos encontrar que algunos han caído en el error. ¿Y es por qué? Porque a veces no estamos del todo en el sentido del bien. Algo que nos va a ayudar mucho es la oración y ese encuentro con Jesús. ¿Y cómo nos vamos a encontrar con Jesús? Bueno, tenemos varios métodos. El primero, y el que nos tendría que guiar siempre, es leer su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos
tienen un método muy raro, digo. Posiblemente, bueno, no posiblemente, Dios también se manifiesta, aunque no es lo más correcto. De esos que agarran y dicen, ay Señor, a ver, ¿qué me quieres decir? Abren la Biblia y ponen el dedo y lo que apuntó el dedo es lo que Dios les quería decir. Pues sí, Dios se manifiesta así, pero no es lo más correcto. Es como, por ejemplo, los invito a una carne asada y nada más les doy cebollitas. ¿Qué van a decir ustedes? Ay, no, padre, pues ¿qué no nos invitó a la carnita asada? Entonces, ¿en dónde estás? Si nada más me dio cebollas. Bueno, pues es lo que a veces hacemos con la palabra de Dios. Agarramos partecitas. ¿Cómo tenemos que leer la palabra de Dios? Como se lee cualquier libro, pero descubriendo que no es cualquier libro. Eso quiere decir que tenemos que leerlo desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. En otras palabras, de principio a fin. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos la manera como Dios va conduciendo al pueblo para llevarlos a descubrir al Mesías. Y después vemos en el Nuevo Testamento cómo se hace la defensa del Mesías y de una vida según el Mesías. O sea, en otras palabras, de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Y es así ese camino que tenemos que ir haciendo. Y decía un padre Juan Carlos Delgado, que en paz descanse, pues como seminaristas todavía empezando la teología, primer año de teología, agarra y tenía una frase que decía, a ver maestro, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y así como que, ay, pues nadie le contestó. Entonces ya agarró así como que con algunos seminaristas y uno que venía desde el menor. O sea que ya había estado 4 años de filosofía más 3 años del menor. Y le decía, a ver maestro, ¿cuántos años tienes en el seminario? No, pues 7, padre. Pues mínimo ya tuviste que haber leído 7 veces la Biblia. Así como que mínimo. Porque él decía que por año se tendría que leer 2 veces, sin exagerar, el de que, ay, hoy voy a leerme todo el Génesis. No, decía, pues hay que irlo meditando, pero también hay que irlo leyendo. ¿Por qué? Porque luego nos pasa lo que una vez me pasó. Pues llegaron ahí los testigos de Jehová a la casa de mis abuelitos y tocaron. Y así como que venimos a hablarle de la palabra de Dios. Mire, el profeta Sofonías, y yo me solté a reír, no delante de ellos, porque dije, no, esto ya se inventaron hasta profetas en la Biblia. Pero me quedó la duda y ya fui a la Biblia que estaba en la sala y oh sorpresa, sí existía el profeta Sofonías. Y eso nos pasa, que no conocemos lo que el Señor dice en su palabra, porque muchas veces tenemos Biblia en la casa y de esas Biblias grandotas con muchas ilustraciones. ¿Y para qué las queremos? Para andarle dando vuelta de ilustración en ilustración. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a leer. Este es el primer momento de encuentro con el Señor. El segundo momento de encuentro con el Señor es la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a conocer más a nuestro Señor en esta relación íntima? ¿Por qué? Porque la oración es el platicar con Él. Y haciendo referencia al paso anterior, como lo hacía Moisés, cara a cara con Dios. Por eso, pues bueno, ahí viene un pequeño error que, por ejemplo, Miguel Ángel Bonarotti, ahí en la Capilla Sixtina, hace la escultura de Moisés y está ahí sentadito Moisés con las tablas de la ley y tiene 2 cuernos, porque bueno, San Jerónimo pues se le atravesó un poquito mal la palabra y pues lo tradujo como Caleb, que significa precisamente cuernos, en lugar de Keleb, que significa rayos, porque la palabra dice que después de Moisés estar cara a cara con Dios, su rostro resplandecía y emitía rayos de su cabeza, por esa santidad. Y bueno, pues ya ahí San Jerónimo una traducción mala y le puso cuernitos a Moisés, pero el sentido es que era algo especial.
Y así cuando nosotros estamos en esa oración con Dios, entramos a un momento especial. No importa que sean 5 minutos, que sea 1 hora, es ese momento para el Señor. El siguiente momento es conocer más de nuestra fe, porque nuestra fe gira en torno a Cristo y Cristo resucitado. Como dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, a veces, ¿cuánto tiempo le dedicamos al fútbol? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las telenovelas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al YouTube? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la comadre? ¿Cuánto tiempo le dedicamos, ahora que está de moda con los jóvenes, que esto de esta serie de Juego de Tronos, que es la última temporada y todo el mundo no se la quiere perder? ¿Cuánto tiempo se le dedica? O simplemente cuando estamos en misa ya está así como que el padrecito ya llegó a 1 hora y estamos, padre, ya se le está haciendo tarde. Pero sí pueden estar aplastados 3 horas, 15 minutos viendo la película de los Avengers y ahí no se quejan. ¿Por qué? Porque no estamos siendo verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque recibimos el bautismo, de lo que hoy habla el Evangelio, pero nada más recibimos el bautismo así como que, ya me echaron agüita y listo, punto. No hemos descubierto esta gracia, este don del Espíritu Santo que nos da. Por eso hoy dice el Señor, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no renace del agua y del Espíritu. Y todo el bautismo se habla de estos niños que van a ser bautizados en el agua y el Espíritu. De hecho, la bendición del agua bendita para los bautizos tiene algo especial. El sacerdote, y dice el ritual, cuando llega un momento, cuando dice, por eso, Señor, te pedimos que descienda el Espíritu Santo sobre el agua de esta fuente para los que renazcan del agua y del Espíritu Santo, sean miembros de Cristo. Y el sacerdote mete su mano derecha en el agua. ¿Por qué? Porque el día de nuestra ordenación sacerdotal se nos ungió las manos. ¿Para qué? Para hacer bajar del cielo al Espíritu Santo sobre los dones consagrados, sobre los dones para que dejen de ser pan y vino, aunque los sigamos viendo como pan y vino, pero ya es el cuerpo y la sangre de Cristo, para que en el momento de que levantamos nuestra mano y decimos, Dios Padre Todopoderoso, y bueno, siguiendo, dice, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, por el ministerio de la iglesia, te concedo, perdón, ya se me fue, ya ven. Bueno, la fórmula de la absolución, yo te concedo el perdón de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero son 3 elementos: el Espíritu Santo que perdona los pecados, el ministerio de la iglesia y uno en persona de Cristo que está perdonando al pecador que se arrepiente. Y es así que podemos descubrir que después la plenitud del Espíritu Santo se va a recibir el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja. Y no quiere decir que solamente en Pentecostés se pueda hacer esto, no. Ya el obispo de forma ordinaria, cualquier día que lo decida, puede confirmar y hacer bajar al Espíritu Santo. En la ordenación de los diáconos, pues no hay unción, pero sí hay imposición de manos para que baje el Espíritu Santo. En la consagración sacerdotal, pues cuánto más. Y en la consagración episcopal, cuánto más. Y así podemos descubrir que el Espíritu es el que nos mueve. Pero para eso tenemos que estar en estos 3 puntos y el último punto de los que le estoy hablando para tener esta relación con Dios, que es nuestra vida sacramental. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste? ¿Cuándo fue la última vez que, pues bueno, son los fuertes así?
Pero pues bueno, para los enfermos, ¿cuándo cuando fuiste a recibir la unción de los enfermos? Y es precisamente esta gracia que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que lo sigamos y entonces sí, podremos ver el reino de los cielos, siempre y cuando nos esforcemos, siempre y cuando sigamos la divina voluntad. Y es ahí donde, como Nicodemo, tenemos que estar yendo con el Señor. Señor, mira, quiero conocerte, ayúdame. Pues sí, si no es con la ayuda del Señor, pues ¿cuándo? Por eso dice San Juan, el amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos buscado a Dios, sino en que Dios nos buscó primero. Nada más hay que, ahora sí que como dice el policía, flojitos y cooperando, seguir al Señor. Y esto quiere decir que tenemos que estar todo el día rezando con golpe de pecho, no. Significa que en cada una de nuestras actividades tenemos que hacer presente al Señor. Por eso, viendo una película que es hasta cristiana, no es católica, que se llama Enfrentando a los Gigantes, es muy interesante. Un entrenador que lleva 6 años y nada que puede hacer ganar al equipo. Entonces pues ya lo quieren correr, luego el carro se le descompone, la casa tiene muchos desperfectos, tiene 4 años de casado y por más que han buscado tener hijos no tiene, va al médico y le dicen que pues ni modo, que él es estéril. Entonces pues ya se queda así como que pues ¿qué hago? Y pues se pone a hacer oración, se pone a leer la Biblia y llega un señor que pues le gusta leer la Biblia y hacer oración por los estudiantes de una high school cristiana. Entonces pues ya agarra y le dice, dice el Señor que tienes que confiar en Él, y ya le dice unas palabras. Dice, bueno, esto sentí que el Señor me decía que te lo dijera. Y ya se va el viejito y entonces hace su nuevo plan para reestructurar al equipo. Y empieza con lo primero, que todo tu esfuerzo que des en el campo sea para la gloria de Dios. Y ya su esposa, antes de dárselos a los muchachos, pues ve y dice, pero estos puntos que das no se aplican al fútbol, se aplican a toda la vida. Y nada más con que apliquemos el primero, que todo sea para la gloria de Dios, con eso ya hicimos mucho. Y así como que uno de los del equipo le dice, oiga, entrenador, ¿y a Jesús le interesa el fútbol americano? Y le dice, pues sí, porque tú eres su hijo y si a ti te interesa, a él le interesa. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vemos, ¿es algo que le puede interesar a Dios? Porque no todo lo que nos guste, si decimos, ay, es que a mí me gusta pecar, pues a Dios no le va a gustar ni le va a interesar. Pero si es para el bien, claro que le va a interesar. O si es para el ocio, decía así jugando en la parroquia. Les decía, pues, ¿cuántos les gusta el fútbol? Y ya levantaron unos cuantos las manos. Pues a Jesús también les gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta. ¿Se hace algo malo por ver el fútbol? No. Pero no te quedes en el fútbol. ¿A quién le gusta ir al cine? Pues ya levantaron la mano. Pues a Dios le gusta también ir al cine. Pero no te quedes en el cine. Sino es, ok, fue un buen momento, qué bonito, pero vamos a hacer lo que debemos. Y en esto, con todo respeto a nuestros hermanos que ni cristianos son, nuestros hermanos testigos de Jehová, nos llevan la delantera. Y podrán decir, ¿cómo, padre? Pues nada más salgan el fin de semana y van a ver que van un grupito de personas, mujeres con falda, con blusa, su sombrerito y su Biblia en el brazo. Y hombres con pantalón de vestir, camisa, corbata y a veces suétercito. Y en verano
Y uno los va a decir con suéter, ay, están locos. Pero cuando los vemos, ¿qué decimos? Testigos de Jehová, ya con su sola presencia están dando su anuncio. Y nosotros, cuando alguien nos ve, puede decir, un católico. No. Hay veces que hasta en misa, para ir al trabajo, para ir a una fiesta, o para salir a comer o ir al cine, pues se ponen sus mejores garritas. Y literalmente a la iglesia van en pijama. Van para la fila de la comunión y van con el chicle todavía en la boca. Las mujeres ahí van bien escotadas y pobres padrecitos a veces no saben si decir cuerpo de Cristo. ¿Cristo qué cuerpo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo como este hombre Nicodemo, que va de noche por miedo a ser descubierto que es discípulo de Jesús, pero va a buscarlo. O nos puede pasar como muchos en la primera lectura del día de ayer. Pues sí, muchos, ay, qué bonito los cristianos, qué bien lo están haciendo, pero sáquense que yo me junte con ellos. ¿Por qué? Porque me van a matar. Entonces este hombre oculto, pero va con el Señor. Y los que están a favor muchas veces no se acercan al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando ser buenos cristianos, estamos buscando hacer efectivo nuestro bautismo. ¿O estamos buscando mi propia complacencia? Un obispo, ahora emérito, el señor, bueno, ahorita se me fue el nombre del que fue obispo de Catepec. Bueno, se me fue. Pero pues dice que como padrecito, pues una vez se enfermó, llegó al hospital y por ahí llegó el grupo de renovación y Padre, permítanos imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Así que el obispo voltea, en ese tiempo el padrecito, dice, ¿qué están diciendo? Ya recibí el Espíritu Santo en mi bautismo, en mi comunión y hasta en mi ordenación sacerdotal. ¿Qué van a pedir para que yo reciba el Espíritu Santo? Y pues dice que nada más le dijeron, bueno, Padre, pues entonces permítanos orar para que se le note. Se nos nota que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, en nuestra confirmación. Se nos nota que somos discípulos de Cristo. Si no, pues nunca es tarde. Ponernos ahora sí, como dice la frase de la confirmación, ser soldados de Cristo. Y hasta los signos, cuando pasan para la confirmación, pues se unge en la frente y el obispo dice, recibe el don del Espíritu, por esta señal recibe el don del Espíritu Santo. Y luego es la famosa cachetadita y dice, la paz de Cristo esté contigo. ¿Y por qué es eso? Para decir, despierta, te toca ir a la misión. Una vez confirmados, tenemos que ser misioneros. Esta frase bella que ha surgido en Brasil, allá en Aparecida, en la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe. Ser discípulos y misioneros. Y es lo que vamos a escuchar en este tiempo de Pascua. El no se queden ahí, vayan a cumplir su misión. Lo que vamos a escuchar de San Pedro, cuando el Señor le dice, mira, ven, Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Y por qué 3 veces? Porque 3 veces lo negó. Y 3 veces le dice, Pedro, ya, quítate de eso, ve a hacer lo que debes. Y es precisamente
lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Si fallamos, como dice San Pablo, abogado tenemos, el Espíritu Santo que nos perdona. Pero una vez que nos hemos levantado, pues continúa con la misión. Que toda tu vida sea ese testimonio de entrega. Como dice San Francisco de Asís, a toda la orden de los franciscanos: prediquen siempre, y si necesitan, hablen. En otras palabras, que mi vida propia sea un testimonio. ¿Podemos fallar? Claro que sí, nadie es perfecto. Pero que demos testimonio de esa lucha. Y San Pablo, yo creo que era fanático de los deportes, porque no nos habla una vez, nos habla muchísimas veces en referencia a los deportes. Y como dice, tenemos que luchar el buen combate, tenemos que correr hasta la meta. ¿Difícil es? Claro que sí, pero no es imposible. El Señor todo lo hace posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repitiendo: lectura de la palabra de Dios, oración, conocer nuestra doctrina, nuestra vida sacramental, y un plus, nuestras obras de caridad. Y con eso estaríamos dando testimonio de ser verdaderos cristianos. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé sus dones y carismas para que siempre podamos seguir el camino del Señor. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.